Bienvenidas y bienvenidos, comunidad Congreso Tarot Venezuela. Una vez más, agradezco a Eduardo y al equipo organizador del Congreso Tarot Venezuela por darme esta oportunidad de acompañarles a ustedes con la historia y los tips para realizar la famosísima, reconocida lectura denominada Tarot Cruz Celta. Me presento ante ustedes como Anita, soy creadora de Azabeth Tarot, mi marca como tarotista. Tengo más de 25 años de experiencia, soy profesora y speaker internacional de tarot, cofundadora del Congreso Tarot de Chile y miembro de la Red Internacional Congreso Tarot desde el año 2019. Para esta ponencia les propongo la siguiente bibliografía: Secrets of the Celtic Cross de Marcus Cass y Tally Goodman, la revista Tarosophy International y también un clásico del mundo del tarot, The Key to the Tarot, el libro desarrollado y creado por Arthur Waite, co-creador del Tarot Rider Waite Smith. Vamos a dividir esta presentación en dos partes y la primera es un poco contarles algo que a mí me apasiona sobre todo del tarot, que es la historia. Yo sé que los consultantes cuando vienen a nosotros no nos preguntan sobre historia de tarot, pero como este es un congreso de tarot y estamos también mirando todos los ángulos de esta herramienta que nos encanta, les quiero comentar un poco cómo surge esta lectura denominada y conocida popularmente como Tarot Cruz Celta. Esta lectura es una, sin duda, de las más famosas y conocidas del mundo. De hecho, es usual que la mayoría de los libros pequeños que acompañan los mazos de tarot que nosotros compramos la describan. Y además es una de las probablemente mal interpretadas, ya sea por la denominación o muchas veces porque por supuesto se fue adecuando. Y ahí ya no hablamos de mala interpretación, sino más bien que cada tarotista ha ido haciendo su vida esta lectura y por supuesto hay cambios de lo que significa cada una de las posiciones. Acá lo que yo les quiero contar es lo más purista, es el origen de esta lectura, por lo tanto les voy a plantear los significados de cómo comenzó esta lectura, pero por supuesto si tú la conociste de otra manera y la haces de otra manera, sigue haciéndolo así. Esto es netamente ir a el origen de la historia de la cruz celta. La primera mención editorial, vamos a decir, publicada, masiva, sobre esta lectura fue específicamente en 1909 en el libro The Key to the Tarot, escrito por Arthur Edward Waite, que fue un libro que acompañó el famoso tarot, que en su momento se conoció Tarot Rider, pero que hoy día denominamos Rider Waite Smith o Waite Smith. Y este libro, aparte de escribir las cartas, tenía algunas otras indicaciones. Este libro hoy día tú lo puedes adquirir tanto en inglés, en español u otros idiomas en muchas editoriales, pero en la primera edición se habló de esta lectura que estamos hoy día desarrollando como método gitano de adivinación. Así se le denominó. ¿Vale? Cuando tú ves la primera edición, así dice escrito, método gitano de adivinación. Aquí, Arthur Waite simplemente se refirió a esta lectura como un proceso corto que se ha usado privadamente durante muchos años pasados en Inglaterra, Escocia e Irlanda. ¿Por qué era importante para él aclarar que era un proceso corto? Porque él venía de la Golden Dawn, una orden hermética que se forma en Inglaterra en 1888, y cuando tú estabas en la orden desarrollaban lecturas que duraban días. Entonces, se dice que probablemente él tenía ganas de proponer una lectura mucho más corta, no que durara días de interpretación. Entonces, en este mismo libro dice, wait, no creo que se haya publicado. Ciertamente no en conexión con las cartas del tarot, creo que servirá para todo propósito. Así se introduce por primera vez de manera editorial, por escrito, esta lectura. Vienen algunas ediciones posteriores hasta de este mismo libro, 1911, donde se le cambia el nombre y se le denomina The Pictorial Key to the Tarot, porque aquí la diferencia con el libro anterior y sus ediciones anteriores es que este libro venía ilustrado, las cartas del tarot ya venían ilustradas, pero hay algunos cambios en los textos específicamente a la hora de escribir esta lectura que antes conocimos como método gitano de adivinación. Vale decir que aquí
En este libro, en esta edición de portada naranja, la anterior es muy popular, conocida de color azul, se van a incluir por primera vez imágenes, como ya les adelantaba, de las cartas del tarot Rider-Waite-Smith y además algunas diferencias en el texto. Una de ellas en particular es sobre esta lectura, donde se nos dice qué hacer con la última carta, porque te cuento que esta lectura tiene 10 cartas. Entonces la última tiene una descripción un poquito mayor de qué se debe hacer en esa posición en este libro. Además, otra diferencia que vamos a encontrar en esta edición es que ya el nombre cambia y ahora se va a denominar Antiguo Método Celta de Adivinación. La palabra celta se va a aplicar a su uso geográfico, no a la forma o dibujo de la lectura. Para dejarlo claro, en la primera edición, Quito de Tarot, esta lectura se denomina Método Gitano de Adivinación. Y posteriores ediciones, cuando ya se agregan las imágenes y algunos cambios en los textos, la de 1911, esta lectura cambia a denominarse Antiguo Método Celta de Adivinación. ¿Estamos juntas y juntos hasta aquí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa de ser algo así como de los gitanos a algo de los celtas? ¿No? Porque hubo una variación cultural acá, hubo una propuesta. Hay algunos textos, en particular uno, en donde en un artículo de una revista, Arthur Waite afirmara que junto a Pamela estaban diseñando el tarot Rider-Waite-Smith, pero que hubo otra persona que también les asistió. No nombra a esa persona en este artículo, pero lo da a entender. Este artículo ustedes lo pueden buscar y efectivamente esto está descrito así. Entonces, hasta el día de hoy siempre ha habido un mito de quién fue el tercero que estuvo colaborando para este mazo tan conocido, uno de los mazos más vendidos hasta el día de hoy. No existen pruebas concluyentes sobre a quién se refería Arthur Waite, pero muchos tienen la hipótesis de que sería otro miembro de la orden de la Golden Dawn, William Yeats, quien compartía una inclinación muy fuerte a lo que era la cultura celta, que pudiese haber influido con respecto a este cambio de nombre de la lectura, ¿no? De pasar de gitana a celta. ¿M? Además, es conocido, esto sí está comprobado, que este poeta sí trabajó junto a Pamela Colman Smith en un periódico y una revista. Entonces, se sabía que en el fondo este señor que está acá retratado sí tenía, digamos, cercanía y conversaciones con Arthur Waite y Pamela Colman Smith, los creadores del tarot Rider-Waite-Smith. En la misma Golden Dawn, que por ahí yo hace un ratito atrás les nombré en esta orden hermética, había mucha inclinación a los celtas. Existía incluso un concepto que era el revivalismo celta, que buscaba la restauración de la tradición de esta cosmovisión de vida que sí influyó en los miembros de la Golden Dawn, entre ellos todos los antes mencionados, y incluso algunos pidieron que cuando trascendieran de este plano terrenal, cuando fallecieran, ojalá fueran enterrados en una especie de ritual donde hubiese en el lugar donde los sepultaran una cruz celta. Estamos muy seguros de que existía entre este famoso poeta Yeats una conexión con la cultura celta, sin duda, y también con el símbolo de la cruz celta. No solamente porque él nació en una localidad donde la cultura celta era muy fuerte, sino porque además él escribió un poema, especifica lo que le gustaría, digamos, que se escribiera en su lápida al día de trascender y también donde él indica que le gustaría ser enterrada en el momento de morir. Escribe un poema que es bastante extenso, yo acá solo traigo un extracto y en español, que dice así, sobre la vida, sobre la muerte, jinete pasa. Este cementerio en Drumcliff tiene una cruz celta alta. De aquí se desprende de que él quería que fuera enterrado en su lugar de origen, Drumcliff, y además se pusiera en esa zona, en ese lugar, una cruz celta muy alta. Sin embargo, Jit fallece en un lugar muy distinto, con los años alcanza una popularidad muy grande. En la localidad donde él nació se pidió que por favor
trasladaran sus restos ahí y actualmente esta es la tumba oficial de Tit en Drumcliff. No es una cruz celta claramente, pero trataron de colocar un epitafio que está aquí, que yo lo traduje y es: observa la vida y la muerte con frialdad, jinete, no te detenga. Un poquito similar a lo que él había pedido que le gustaría que estuviera escrito. De ahí se cree que él pudiese haber influido en que esta lectura de tarot tan famosa se denominara Cruz Celta. Pero también esta lectura, al menos cuando a mí me la enseñaron, cuando yo partí leyendo el tarot, me decían: oh, esta lectura es muy vieja, muy antigua. Por supuesto, si la vamos a datar de la primera vez que fue publicada, que fue en 1909, ya han pasado sus años. Pero en su momento, cuando fue publicada, ya se decía que era muy antigua. ¿Y de dónde viene que esto fuese así? ¿De dónde venía esta hipótesis, este mito de que en realidad esta lectura era muy viejita? ¿No? Quizás a lo mejor de la época donde surge el tarot, ¿no? De la época del medioevo. Y esto es porque 30 años después de gestarse esta publicación, donde supimos que esta lectura salió al mundo, al menos publicada, en Estados Unidos surgen diversas copias del libro, muchas no autorizadas, pirata, booklet, hay que reconocer, muy lindas visualmente, pero eran ilegales. Y en esas copias, por una estrategia comercial, esto fue hecho así, se empezó a hablar de que este contenido era de orígenes ancestrales, que incluso se decía que las cartas tenían orígenes egipcios, orígenes en los bohemios, orígenes por ahí los gitanos. De hecho, a partir de estas publicaciones publicitarias, te empezó a difundir mucho los aspectos que hoy día la gente aún cree que se asocian al origen del tarot y no son así. ¿Mm? Acá ustedes están viendo las portadas, yo las encuentro preciosas, pero son libros piratas, de la editorial no autorizada Lawrence Company, que ofrecía copias de la baraja y el libro de Waite, este que conocimos, el Kit de Tarot de 1909, bajo el título de Tarot Antiguo. Efectivamente le cambiaron el título y al colocarle antiguo la gente empezó a creer que era más antiguo de lo que realmente era. Incluso en el catálogo de Lawrence que tenemos acá, y este catálogo ustedes si lo googlean lo pueden buscar, está disponible para mirarlo. Ahí efectivamente seguían publicando estas hipótesis de que el tarot venía de los gitanos, venía de la India, y empezaron como a difundir estas informaciones de que esta lectura era mucho más vieja de lo que realmente lo era. Seguimos aclarando algunos aspectos de la denominación celta, porque ya sabemos que probablemente a lo mejor Kit influyó en esa denominación, pero hablemos de lo que es el símbolo de la cruz celta, que introdujo San Patricio con la finalidad de educar y posiblemente convertir a los irlandeses paganos al cristianismo. Los celtas adoraban al dios Lugh, un dios importante en Irlanda que representaba el sol y la luz. San Patricio, según la leyenda, porque esto todavía no está confirmado, es más bien una hipótesis, combinó la imagen de la cruz cristiana con un círculo para representar al sol, que a su vez se asociaba al dios Lugh para que los paganos se acercaran a la religión cristiana. Y así quedó, así es lo que uno cuando todo el tiempo hemos estado diciendo cruz celta, esta es, ¿no? Lo que ven ustedes acá visualmente es una cruz celta. Y los historiadores, la verdad es que hablan de que probablemente quizás esto antes mencionado puede ser una hipótesis, pero sí, lo más seguro es de que los artesanos de esa época trabajaban mucho con piedra y era muy difícil hacer en piedra una cruz. Entonces, al colocarle un anillo o un círculo, eso agarraba, digamos, las puntas de esta cruz y hacía que durara más, no se quebrara. Entonces, más bien, quizás a lo mejor la respuesta más fácil de por qué surge este símbolo era para poder estabilizar la cruz. Era más bien un elemento decorativo y también para optimizar el que esta cruz no se desarmara. Hay algunos simbolismos asociados a la cruz que no los vamos a ver hoy día porque en realidad, como hablamos, esta presentación para ustedes es para saber un poquito la historia del por qué existe la cruz celta, por qué se llama así. También quiero entregarles tips de interpretación
de la lectura celta, ¿no? Pero acá se los dejo, acá al costado de lo que en el fondo en el camino está indicando que pudiesen ser los posibles significados de lo que es el símbolo de la cruz celta. Pero además acá quiero que ya comparemos visualmente lo que es el símbolo oficial y formal de una cruz celta con la lectura cruz celta, con el dibujo de la cruz celta. Claramente no es lo mismo, claramente no. Uno pudiese decir, bueno, sí, quedó acá la cruz al final, pero no tenemos el círculo, no tenemos la base larga hacia abajo, por lo tanto, definitivamente no es lo que dibujamos con las cartas al denominar una cruz celta, una simbología en rigor cruz celta. En un comienzo de esta ponencia les comenté la bibliografía sugerida, Secrets of the Celtic Cross, un libro espectacular que lo pueden encontrar hoy día en Amazon Online a un precio bastante accesible. Es una investigación de Marcus Cass y Tali Guzman, quienes tienen muchos libros buenísimos de tarot, específicamente sobre esta lectura y que se los recomiendo porque además de hablar de los secretos de la historia de esta lectura, también proponen su visión de esta lectura moderna, porque hoy día vamos a hablar de cómo se interpreta desde la visión clásica desde que surgió esta lectura. Es muy emocionante en este libro recorrer la investigación de estos autores porque específicamente en un momento Marcus Cass asiste a una universidad de Londres a buscar material inédito de la Golden Dawn y revisando estos materiales encuentra escritos de un miembro de la orden de apellido Garter. Este material y descripción de lo que hoy día nosotros conocemos la lectura cruz celta. Sin embargo, el primer registro que encuentra Marcus Card en esta investigación es de 1913, vale decir, años después, a 1909, que es la publicación del libro Quito de Tarot, donde aparece por primera vez desarrollada. Pero en el camino, Marcus Cass sigue investigando y encuentra que efectivamente hay escritos de Garner que hablan sobre la cruz celta de antes de la publicación de Arthur Waite en su libro. Parte de la investigación de este libro está publicada y de acceso libre para todas y todos en la revista Tarot Sophist International de 2009, el volumen uno. Acá les dejé el link para que lo copien y lo peguen y ahí directamente les va a descargar esta documentación. Y si no tienen el libro, acá autorizado por Marcus Class está parte de la investigación el relato de cómo él descubre que realmente esta lectura cruz celta, la que denominamos cruz celta, hay altas probabilidades que la haya diseñado, que la haya creado este miembro de la Golden Dawn, Garner y no Arthur Waite. Entonces, ¿con qué conclusiones quiero que nos quedemos hasta aquí en la primera parte de esta ponencia? Lo primero, de que esta lectura es viejita, pero no es tan antigua. No es celta, claramente no tiene que ver con la cultura ni la cosmovisión celta, tampoco es el dibujo de la cruz celta, simplemente en algún punto se empezó a denominar así porque probablemente a lo mejor Jit, que fue uno de los que influyó a lo mejor en la creación del tarot Rider Smith, así lo sugiriera. Ahora, la documentación encontrada por Marcus Cass en su investigación, antes detallada en la bibliografía sugerida, es que probablemente esta lectura data del 1895 al 1897 y que sí fue creada por Garner, miembro de la Golden Dawn, ex teósofo y masón. Incluso en algunas de estas documentaciones, Garner describe la lectura y al punto de que los textos que se usaron después en Quito de Tarot, este famoso libro de Arthur Waite, son una copia. Hay una altísima probabilidad de que Arthur Waite copiara a Garner o quizás le dio la autorización, aún no lo sabemos. ¿Por qué digo aún no lo sabemos? Porque todavía se siguen a veces encontrando algunos documentos de la Golden Dawn y se actualiza la información. Y algo que también es una hipótesis que está en los historiadores de tarot es que quizás el tercero, el diseñador en la sombra, co-creador en la sombra, el asesor en la sombra del famoso tarot Rider Waite Smith, no sería este poeta Cheat, sino más bien Gardner.
Y agrego otra conclusión más que nunca, nunca, nunca se ha escuchado, nadie lo escuchó o al menos ha quedado escrito que Arthur Waite a esta lectura que él presentó la denominara Cruz Celta. Jamás. Sí, método gitano de adivinación o método celta de adivinación, pero no jamás la denominó Cruz Celta. En el camino, por ahí eso fue por la cultura popular quedando. Y en esta segunda parte quiero que hablemos de aspectos prácticos de esta lectura, que si bien ya sabemos que no es una cruz celta, que nunca se llamó cruz celta, pero así quedó, quiero que hablemos de aspectos técnicos y concretos que nos pueden ayudar a nuestra lectura, sobre todo si esta lectura tú la usas o la quieres empezar a usar desde ahora. Lo primero es que esta lectura es muy buena para preguntas concretas. Puede ser para preguntas generales, pero concretas, como también para preguntas específicas. Usualmente tiene que hacerse una pregunta antes de. Yo sé que hay personas que usan esta lectura sin un contexto pregunta antes, pero así como surgió, no. Siempre Arthur Weis sugirió que había que hacer una pregunta concreta antes de disponer las cartas. Esta es la lectura oficial y que describió Arthur Waite así tal cual. Yo no le cambié ni una coma, quiero dejarlo claro. Reitero, hay muchas versiones después de esta lectura, tanto cambio de concepto, incluso hay personas que cambian de lugar, son los mismos conceptos, pero los cambian de lugar. Tú hazla como quieras, yo te la vengo a presentar como apareció en 1909 por primera vez en el libro Key to the Tarot, probablemente la visión de el miembro de la orden hermética Golden Dawn, Gardner. Pero antes de describirte las 10 posiciones cómo fueron desarrolladas formalmente y descritas, hay una carta que en el camino ya casi nadie la usa a la hora de desarrollar esta lectura, que es la carta significador. Porque en rigor para esta lectura necesitamos 10 cartas, pero si sumamos la carta significador necesitamos 11 cartas. Entonces acá, por ejemplo, yo puse un dibujo que dice significador. ¿Y dónde va la carta significador? Acá abajo. No se va a ver porque siempre encima va otra carta. ¿Y qué es la carta significador? Se coloca en el centro de esta lectura. Él o la tarotista tiene que seleccionar primero, antes que nada, cuál va a ser la carta significadora. Así que los pasos serían, uno, la pregunta, que nos va a hacer nuestro consultante, que la pregunta sea clara, concreta, ojalá, ya sea por un plano general o un tema específico. Y lo segundo, tenemos que elegir la carta significador. La carta significador va a representar a nuestro consultante, a quien está frente a nosotros, ya sea online, presencial, y nosotras, quienes tenemos el mazo, nosotros, quienes tenemos las cartas, tenemos que elegirlo. ¿Cómo se elige la carta significador? El sistema más básico es las cartas caballero o caballo van a representar a hombres de 40 años o más. Vale decir que si tu consultante es un hombre de 40 años y más, tú tienes que elegir cualquiera de los cuatro caballeros. Y esa carta la tomas y la dejas en el centro, esa va a ser tu carta significador. Pero si tu consultante es menor de 40 años, le vas a asignar un rey. En el caso de las mujeres, si la mujer que está frente a ti, ante tu consulta, es una mujer mayor de 40 años, le asignas cualquiera de las reinas que tú sientas que la representa. Y si tu consultante mujer tiene menos de 40 años, le asignas cualquiera de los cuatro sotas o pajes que se van a asociar a una mujer menor de 40 años. Acá, por ejemplo, lo pongo en un esquema visual para que sea más fácil recordarlo. Cualquiera de los reyes, hombres de menos 40 años. Cualquiera de los caballeros, hombres de más 40 años. Si tienes una mujer de menos de 40, cualquiera de los sotas o pajes. Si tienes una mujer de más de 40, cualquiera de las reinas. Pero también habían algunas especificaciones. Si querías hacerlo más pulido, más preciso, pudieses también considerar algunos aspectos que en la Golden Dawn se describían. Por ejemplo, en los primeros escritos de la Golden Dawn, la familia de copas, vamos a partir por ellos, representan a personas con cabellos castaño, castaño claro o rubio apagado y ojos grises o azules.
La familia de la corte, la familia real espada, va a representar a personas con ojos color avellana o grises, cabello castaño oscuro o tez apagada. La familia real de bastos, de fuego, van a representar a personas de tez clara, con cabello rubio o castaño rojizo, tez clara y ojos azules. Tenemos acá a la familia de oro, refieren a personas con cabello castaño muy oscuro o negro, ojos oscuros, tez cetrina o morena. Esas eran las descripciones físicas que se asignaban en la Golden Dawn en un principio a estas cartas. Entonces, eventualmente, si tú no quisieras elegir cualquier rey, cualquier reina, cualquier paje, cualquier caballero para tu consultante, le puedes observar visualmente y según sus tonos de piel, de cabello, pudieses hacer una segmentación más específica. También la Golden Dawn proponía para seleccionar la carta significador antes de hacer la lectura, que recordemos va a representar a tu consultante quien tienes enfrente, asignar una carta a lo mejor por el tema de lo que tu consultante iba a preguntar. Por ejemplo, si tu consultante es alguien que quiere hablar de temas afectivos, románticos, por ejemplo, de pareja, tendrías que pensar cuáles son las cartas que para ti representan eso. Por ejemplo, acá sería la carta de los enamorados, la carta 2 de copas o la reina de copas. Entonces esas cartas, por ejemplo, y hay otras más, pueden representar a nuestro consultante, ¿no? Si quieres ser más específico, por ejemplo, si mi consultante es una mujer de más de 40 años y quiere preguntar por temas amorosos, pudiese a lo mejor yo decir, ok, las reinas son asociadas a mujeres de más de 40 años, por lo tanto voy a elegir una reina. Pero como me está preguntando por temas amorosos, ¿por qué no? Elijo la de copa. Así puedo hacer como una especificación. Pero por ejemplo, yo dentro de estas descripciones me da la sensación que soy una reina de espadas. ¿Por qué? Porque yo tengo 41 años, entonces yo tengo que ubicarme en las reinas. Entonces tengo que elegir una de las reinas para yo ubicarme como carta significador. Pero por descripción física, acá la reina de espada dice que tiene ojos color avellanas, que son justamente mi color de ojo, y que tiene el cabello castaño y también la tez apagada. Mi tez es apagada. Entonces, como que lo más cerca de la descripción, porque acá están siempre esa, por ende pudiese, si yo fuera, por quien vamos a consultar, bueno, voy a ubicar con estas características físicas y en mi caso sería la de espada. Y esa es la carta que yo tendría de identificador. Entonces, acá les dejé otros ejemplos, pero siempre pienso un poco en el tema. Por ejemplo, un tema y mi consultante es de menos de 40 años, es ubicado, según esta tipificación, codificación, como un rey. Entonces yo puedo decir, ok, voy a elegir un rey para mi consultante, pero además los temas laborales a lo mejor los podemos asociar muchos al basto, que tiene que ver con el fuego, pero también los podemos hacer asociados al oro, que tiene que ver con el dinero, los recursos, entonces puedo elegir un rey de oro, ¿no? Entonces acá son muchas las cartas que pueden representar. Sí hay una salvedad, que la Golden Dawn te dicen que si el consultante se siente demasiado involucrado entre su pregunta, es bueno siempre elegir a una persona de la familia real de la corte. Pero si no, por temas genéricos, podemos elegir un arcano mayor o un arcano menor sobre el tema, si es que así vamos a elegir el significador. Por ahí hay gente que elige el significador según la numerología. Por ejemplo, saca la numerología del consultante, que sería su fecha de nacimiento, y eso lo reducen y según el número, esa es la carta que pueden elegir también para ubicar un arcano y asociarlo a un significador. En este caso, como yo les contaba, yo me voy a ubicar como una reina de espada, por lo tanto esa va a ser mi carta significador en caso de que yo sea la que está preguntándole al tarot o al tarotista, a la tarotista. Concluimos que significador es la elección de una carta opcional que en realidad se usaba antes, hoy día si ya no la quieres usar, por supuesto no lo hace. Y al seleccionar esta carta, él o la tarotista comienza a realizar de manera consciente o inconsciente un proceso de análisis y síntesis extra. Es como que ya de alguna manera tú sabes más o menos un poco los aspectos generales de la personalidad de tu consultante. O quizás si te aparece una reina de espada, tú vas a ser una persona a la hora de interpretar el tarot, de ser quizás como más conciso. Quizás si te aparece una carta de copas, tú vas a ser más emocional. Entonces eso también te puede llevar a tener un lenguaje quizás más idóneo para tu consultante según la carta significador.
resulta tremendamente útil en contextos complejos o cuando existe un conocimiento, cuando no existe conocimiento previo de quién es el consultante, cómo se puede tomar las cosas con respecto a una situación o pregunta, ¿no? Por ejemplo, si sale alguien muy emocional, hay que ser quizás sincero siempre en nuestra respuesta como tarotistas, pero irnos con un poquito más de tiempo para contar algo que es más complejo, ¿no? Entonces, por eso que algunos sienten que sí es muy bueno ubicar primero previamente a nuestra carta significador para un poco saber cómo movernos en el resto de la lectura. Entonces, recapitulemos. Paso uno, hacer la pregunta. Porque es importante saber qué vamos a preguntar. Paso 2, elegir la carta significador. Porque con la carta significador vamos a ubicar un poco aspectos emocionales de la personalidad de nuestro consultante y también pudiésemos elegirla según el tema y para eso necesitamos por eso haber escuchado la pregunta de qué es el tema, ¿no? Entonces, uno, pregunta. Dos, carta significador. Y ahora sí, tomamos el resto del mazo. Revolvemos las cartas como a ti te gusta, las divides en los montones que a ti te gustan, me gusta tres montones, la divides en los montones que tú quieres y luego vuelves a juntar las cartas. Y ahora desplegamos las cartas sobre esta carta significador, específicamente 10. ¿Cuáles fueron las 10 descripciones oficiales que aparecieron en el libro de Arthur Way, que además estaban en los escritos de Gardner, quien probablemente creó esta lectura anteriormente? La primera posición se llama lo que cubre. La segunda posición, lo que atraviesa. La tercera posición significa lo que corona. La cuarta posición, lo que está abajo. La quinta posición, la sexta posición, lo que está adelante. Pasamos a la séptima posición, que es el mismo, es decir, nuestro consultante. Después tenemos la octava posición, que se denomina la casa, o algunos rápidamente para darle un más contexto el ambiente de lo que está buscando la pregunta. 9, las esperanzas. 10, lo que así se describió por primera vez ahora. ¿Por qué nos vamos a describir detalladamente cada una de estas posiciones, aparte del título de cómo se denominan, por tiempo? Pero esta presentación les va a quedar completita para ustedes y ahí está la descripción una y una, extendida obviamente de cada una de estas posiciones. ¿Dónde quiero hacer más énfasis hoy? En algo que cambió de 1909 a 1911. Recuerdan que teníamos la edición de portada azul y con el tiempo pasó a ser naranja en 1911 porque además ahí se agregaron las cartas pintadas del tarot Rider-Waite-Smith, pero además algunas variaciones en la descripción de esta lectura. Quiero conversar sobre ello. ¿Qué se agrega, no? En esta última posición, en la posición 10, que se entiende muchas veces como la conclusión, en esta última posición el tarotista ha de concentrar especialmente sus facultades y todo lo que sabe para que su conocimiento de los significados, por supuesto, de las cartas y aunar la idea acá sea, por supuesto, la descripción de la respuesta lo más concisa y clara que se pueda, ¿no? Ya que esta posición es la que reúne y refleja todo lo que se ha revelado a partir de las demás cartas sobre la mesa, incluyendo el propio significador. O sea, acá también incluimos el por qué nosotros elegimos en su momento previamente la carta que va a representar a nuestro consultante. Y como les decía, hubo variaciones en el camino y estas son las que en 1911 se ajustaron o más bien se agregaron que quiero compartir para usted en caso de que esta carta les salga las siguientes opciones. La primera, si al final la posición número 10 les sale un arcano mayor, estamos bien. O sea, leemos todos los pasos de esta lectura, los conectores que ustedes quieran, pero lo que vendrá, la tendencia, la conclusión, con arcano mayor tiende a ser más redondito. Y no hay más que simplemente leer desde tu interpretación como lo sientas. Sin embargo, muchas veces en esta última posición no aparece un arcano mayor. Muchas veces aparecen cartas que nosotros denominamos 50 y 50, que puede ser sí o no, cartas ambiguas, cartas que definitivamente no ofrecen una conclusión. Por ejemplo, para mí todas las cartas 5, arcanos menores,
son cartas que ameritan siempre sacar otra carta más. A veces los arcanos mayores, la carta de los enamorados, el loco, son cartas que a veces te dejan mucho en la ambigüedad. Acá puse como ejemplo un 2 de oro, que también es como sí o no, puede ser o no. Entonces, si es que te sale en la posición 10 una carta, incluso si es un arcano mayor, pues yo dije anteriormente, si es un arcano mayor, la conclusión queda mucho más redonda, pero también puede ser que para ti no, o porque tú sientas que no es tan así la determinación de ese arcano mayor, más si aparecen otras cartas que, como les decía, son consideradas ambiguas. En este caso, la última carta que quedó, la que tú volteaste, la que estás sintiendo que es ambigua, la vas a tener que tomar y transformar como significador. Va a decir que la vas a tener que sacar de la lectura y la vas a tener que colocar debajo de todas las demás cartas. Y la vas a tener que colocar en el centro. Y todas las demás cartas que sacaste las vas a tener que volver a recoger, meterlas en el mazo con las cartas que te habían quedado y hay que volver a barajar, hay que volver a mezclar el mazo. Nuevamente lo cortas 3 veces o las veces que a ti te gusta cortar y despliegas 10 cartas y mantienes la que apareció como ambigua en el centro. Ese es tu nuevo significador, en este caso sería el 2 de oro. Entonces, 2 de oro en el centro, despliegas las 10 cartas que vienen después y esa es la interpretación que tienes que volver a hacer, ¿no? Tienes que hacer nuevamente el procedimiento para tener una visión más amplia, más clara, una explicación más precisa para nuestro consultante. Si es que te aparece un arcano de la corte, esto indica de que el desenlace depende directamente de nuestro consultante. En Golden Dawn le da mucha fuerza y poder a las cartas arcanos de la corte como asociadas al consultante mismo. De hecho, vimos que las podemos usar para ubicar inmediatamente ahí a nuestro consultante como significador. Entonces, si te aparece acá un arcano de la corte, significa que nuestro consultante hay que hacerle más énfasis el mensaje de tú puedes, eres el creador de tu camino, tú ponle ganas. Si esto depende de ti, todo depende de uno, pero como que quizás acá hay que ponerle más énfasis a que nuestro consultante entienda y comprenda y se lleve el mensaje que tiene que participar más en su camino, en su proceso para que las cosas pasen, ¿vale? Pero también puede significar que la clave para la pregunta es otra persona cercana o que va a aparecer en la vida del consultante con estas características. Si lo sientes así, lo que tienes que hacer es describir naturalmente el arcano que aparece acá, el paje de espadas, por ejemplo, y recordar que para la Golden Dawn los pajes representan mujeres. Por lo tanto, yo puedo decirle a mi consultante que puede haber, quizás para que esto pase o sea, fluya, necesidad de ver si hay alguien que puede colaborar o participar o que aparezca en su camino, que es mujer. Y no cualquier mujer, porque ya vimos que la descripción de la familia Spa usualmente habla de personas de tez más apagada, de ojos quizás más avellanas, entonces uno ahí pudiese, si es que ustedes quieren, no es obligatorio dar la descripción física, y eventualmente también recordar que los pajes se asocian a mujeres menores de 40 años. Por lo tanto, yo pudiese decir, mira, quizás hay una probabilidad de que una mujer de menos de 40 años con estas características físicas sea a lo mejor clave para eso. Y a lo mejor tu consultante dice, ah, sí, esa es mi hermana, ah, no, es mi prima, ah, sí, obvio, es mi jefa. Entonces, puede en el fondo ayudar a que esa persona sea clave para que esto pase. Y esto es porque las cartas cortesanas o cartas de la corte representan también a los miembros de la corte real que usualmente las personas, el pueblo, les pedía asistencia a ellos para resolver ciertas situaciones, por el poder político que tenían, por el poder económico, etcétera, por la influencia. Entonces, es por ello que a lo mejor también eso puede ser el mensaje extra que el tarot nos viene a decir. Y en este caso, Arthur Wade dice en su libro de 1911 que es recomendable tomar esa misma carta, si que te apareció un arcano de la corte, como significador, reemplazar el que ya estaba por este, en este caso. Sacamos el arcano de la corte, que nos quedó como conclusión en la posición 10, lo ponemos en el centro, sacamos todas las otras cartas, las mezclamos, las integramos al mazo con las cartas que teníamos y volvemos a desplegar 10 cartas sobre, en este caso, este significador que sería el paje de espada. Realizamos nuevamente la lectura y de este modo vamos a poder explorar con mayor detalle la naturaleza de la influencia de esta persona en el asunto y el desenlace que pudiese producirse, ¿no? Así de específico es también esta lectura, la vamos a enfocar
para ver por qué esta persona es clave, ¿no? Cambia un poco la pregunta. Si la pregunta general fuera mi tendencia a cómo va a estar mi economía, en este caso lo que yo tendría que preguntar es por qué esta persona es clave para esto que estoy viendo que es mi tendencia financiera. Entonces ahí esta información es la que nos va a entregar esta nueva lectura que hay que hacer. Quise conversar hoy día con ustedes en esta ponencia sobre la posición final, la número 10, lo que vendrá, porque también siento que es algo que se ha ido perdiendo, porque siento que sí hay un rescate de la lectura cruz celta, que hay cambios en los significados de las posiciones, pero que se perdió lo del significador, porque ya francamente casi no lo veo, y que esto de las opciones de lo que pasaba en la última carta también no suelo verlo por ahí. Por lo tanto, eso es el énfasis que quiero hacer hoy día, ¿no? Entonces, con una frase que está en el libro de Marcus Katz, El futuro llega a quienes lo construyen, quiero decir que después de identificar los recursos disponibles al conectar todas las posiciones, ¿no? Anteriores con la carta número 10, recién ahí es donde estamos preparados para indicar una tendencia. Esto es probablemente la respuesta que el consultante mucho espera, quiere recibir desde ya, desde un principio, ¿no? Pero tuvimos que indicar, hablar y contarle ciertas cosas antes para poder llegar a esta respuesta, ¿no? Entonces, desde esta propuesta, les quiero decir que en esta posición, más que responder el futuro de manera inmediata, porque uno pudiese decir, bueno, saco las 10 cartas y me voy a la final y le digo sí o no, tal vez, y esto por qué, es importante, primero, interpretar y conectar todas las cartas anteriores, asegurarnos quién es nuestro consultante a través de la carta significador, conocerlo un poco más, para que así su consultante a su vez se conozca a sí mismo, se vea reflejado y reconozca sus recursos que le van a permitir encaminarse hacia el mejor resultado posible para él o para ella. Es natural que el consultante, por supuesto, va a estar enfocado en su problema y quiere la respuesta sí o no, pero es importante a través de esta descripción, de esta lectura, que el consultante tenga cada vez menos dudas, cuestione en el fondo el resultado y no cuestione tanto el resultado favorable que le podemos proponer a través de la posición 10. Por eso que también la posición 10 no se revela tan pronto, no se dice sí o no inmediatamente, porque tenemos que llevarles por este camino para que así el consultante quede tan convencido, de buena forma, digamos, de que esto puede ser, para que así, eliminando sus dudas, acepte más lo que la posición 10 propositivamente le trae. Precisamente aquí tenemos que ponerle ganas porque acá se nota nuestro rol como tarólogos, tarotistas, demostrarle algo nuevo, revelador y esperanzador, algo que les devuelva la certeza de que tienen la capacidad de transformación y que existe una solución posible. Yo soy de leer un tarot propositivo, evolutivo, eh, con tendencias a cómo podemos hacer que las cosas sean mejor para nuestros consultantes. Entonces, desde esa mirada, siempre ver la posición 10 no como una posición de sentencia, sino más bien de cómo hacemos para que esto llegue ahí desde la mejor forma. Y por eso mi tendencia es ver la posición 10 entendiendo que todas las cartas tienen luz y sombra, de verla siempre como una posición favorable. O sea, para mí, por ejemplo, donde puedo ver los contrastes es en la posición 9 que se llama las luces y la sombra, los miedos, las ilusiones. Ahí puedo ver esos contrastes, pero para mí la posición 10 es una posición que tiende no importa, incluso salgan cartas que visualmente a veces a la gente les impactan, 10 de espada, la torre, darle la visión positiva, la visión de superación evolutiva de esa posición, de esa carta. Trato de hacerlo así, pero para que en el fondo mi consultante, al ver esa carta y no me genere un rechazo, necesito contarle a través del relato, de su lectura con las otras cartas, por qué estamos llegando a ver esa carta como una buena posición para él. Siempre recordar que para la lectura celta antes es importante y clave hacer una pregunta concreta. Mientras más concreta la pregunta, más concreta va a ser la respuesta. Y es importante evitar leer esta lectura en una secuencia fija, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, hay que ir haciendo, digamos, correctores y mirando. Usualmente yo lo que hago es mirar finalmente los arcanos mayores y esos son para mí como los textos más importantes que después voy conectando con los menores. También es importante desplegar todas las cartas. En esta lectura la tradición no era ir sacando una a una, era cuando tú la ordenas y después la revelas por completo. Y también recordar que la posición 10 es una posición clave que tiene todos estos tips, que es la que tenemos que llevar a una probabilidad de las mejores para esto que el consultante está necesitando saber y las otras cartas anteriores son para que así le quede con fuerza ese mensaje.
quiero agradecer a ustedes por estar acá, por acompañarnos en este Congreso Tarot Venezuela 2025. Cuéntenme sus avances al aplicar este material y sáquenle fotos a sus lecturas, arróbenme tanto en las redes, en mi caso mi Instagram es Azabeth, pero también es importante que nos acompañemos en los procesos, como siempre decimos en la Red Internacional Congreso de Tarot. Solo vas a llegar más rápido, pero juntas y juntos sin duda llegamos más lejos. Entonces, si ustedes por ahí tienen alguna inquietud sobre esta ponencia, escríbanme y la conversamos para ir también desarrollando más estos conceptos. Por supuesto, al final de esta ponencia vamos a responder preguntas, pero desde ya, si la viste en vivo o después o en el camino surgen preguntas, escríbanme con toda confianza para yo responderles. También invitarles, si quieren que les acompañe en sus procesos de aprender tarot, ingresen al sitio universidadtarot.com, donde tengo muchos cursos online grabados al ritmo de ustedes, pero también ahí voy anunciando los cursos que hago online en vivo vía Zoom para que aprendan tarot. Tengo cursos de todos los niveles. Invitarles a que siempre agreguen el Instagram Red Internacional Congreso Tarot. Esta es la red a la cual yo pertenezco, a la cual Eduardo, el Congreso de Tarot Venezuela, pertenece, en donde ustedes pueden tener información de todos los 13 congresos asociados a este grupo que difunde el uso del buen tarot. Muchas gracias Venezuela, muchas gracias por recibirme una vez más, gracias por estar acá y nos vemos en cualquier otra ocasión. Un beso enorme.